Hola a todos, mi nombre es Gerardo Ferretis de León y soy educador. Esta es la lectura del libro Historia de la Pedagogía de Abagnano y Visalbergi. Tercera parte, la educación del ciudadano griego. Novena sección, Esparta y su educación. Los videos sobre este libro y de otros libros que se harán posteriormente se hacen sin fines de lucro con el objeto de contribuir al estudio, a la investigación y al desarrollo de la cultura en general. El texto tomado corresponde a la novena reimpresión de 1992 de la primera edición en español publicada en 1964 por el Fondo de Cultura Económica. Si desea usted tener una copia de lo que aquí se lee, la puede solicitar en forma gratuita a gerardo-ferretis@hotmail.com. Saludo a mis amigos y amigas educadores de todo el mundo. Solicito disculpas anticipadas por los errores de lectura que pudieran cometerse. Espero sinceramente que les sea de utilidad. Tampico, Tamaulipas, México, a 10 de octubre de 2013. Comienza la novena sección, Esparta y su educación. Entre Hesíodo y Píndaro se interpone, como hemos indicado, un periodo de intenso desarrollo político y económico de las polis. En Hesíodo se percibe ya el eco del progreso alcanzado por las ciudades marineras del Asia Menor, sobre todo en Jonia. Píndaro es la voz más elocuente de la reacción aristocrática contra la afirmación de nuevas tendencias, incluso en la misma madre patria. Pero el mundo aristocrático había muerto, al menos en sus formas tradicionales de absoluto monopolio político. Para sobrevivir tendrá que renovarse abrazando un ideal de civismo superior, como en Atenas, de la que nos ocuparemos más adelante, o entregándose a una especie de exacerbado racismo militarista, como en Esparta. En general, se considera a Esparta como el prototipo de la ciudad de régimen aristocrático, lo que solo es verdad en parte. En Esparta, las diferencias entre los ciudadanos eran menos notables que en otros lugares, pero los ciudadanos, es decir, los hombres libres que gozaban de derechos políticos, espartiates, eran tan pocos, por contraste con los vasallos que disfrutaban de algunas libertades civiles, periecos, o estaban de plano reducidos a la condición de esclavos o siervos de la gleba, ilotas, que prácticamente constituían una restringida aristocracia guerrera que invocaba el derecho de linaje como justificación de sus despóticos privilegios en cuanto se consideraban descendientes de los conquistadores dorios. No parece que hasta el siglo VIII a.C. el desarrollo de Esparta haya sido muy diverso del de las otras ciudades griegas, entre las cuales era con mucho la más espléndida y rica y a la cual acudían poetas y artistas de todas partes. Pero, una vez hubo extendido su dominio en el Peloponeso, prefirió mantenerlo con el ejercicio de un rígido y brutal militarismo, más bien que compartir sus ventajas con las clases productoras. Los espartanos desdeñaban toda ocupación que no fuese el manejo de las armas, la caza y el deporte. A ellos estaba reservada la vida política, por la cual demostraban, sin embargo, escaso entusiasmo. Rehuían las discusiones, evitaban los discursos largos, laconismo, y en la práctica eran la restringida magistratura de los éforos y la pequeña asamblea de ancianos, 30 miembros provenientes de las familias más antiguas, las que dirigían todos los asuntos del Estado. El ciudadano espartano era soldado antes que ciudadano. Hasta la edad de 20 años se adiestraba en la vida militar. Hasta los 30 prestaba servicio ininterrumpidamente. Hasta los 60 permanecía en la reserva, volviendo con frecuencia a las armas, o sea, cada vez que la patria en guerra lo necesitaba. Por consiguiente, educar a aquel ciudadano soldado era una de las tareas más importantes del Estado. En la Grecia arcaica se consideraba en general que los padres tenían el derecho de exponer a la intemperie, prácticamente a la muerte, los hijos deformes o considerados indeseables. Pero en Esparta incluso este derecho era ejercido por consejos de ancianos y no por los individuos.
Cuanto a la efectiva exposición de los recién nacidos en el taijeto, parece que se practicaba raramente, y en tal caso podría suceder que fueran recogidos por hilotas compasivos. No obstante, lo cual es bastante significativa esta preocupación de excluir desde un principio del grupo a los ciudadanos y a todos aquellos individuos poco dotados para la guerra. El niño vivía con la familia hasta la edad de 7 años. Posteriormente, hasta los 20, se instruía y educaba en instituciones públicas dirigidas por un magistrado especial, el pedónomo. Allí, los muchachos hacían vida en común, divididos en grandes grupos, agele, de acuerdo con la edad. Los grupos se dividían a su vez en escuadras, al mando de los niños o muchachos que más se distinguían. Las agele, a su vez, estaban capitaneadas por irenos jefes, es decir, jóvenes de 20 años escogidos entre los mejores. Se llamaban en general irenos a los jóvenes de 16 a 20 años. Es evidente hasta qué punto este sistema estimulaba la emulación en todos los niveles. Estaba sabiamente graduado. Hasta los 12 años, la actividad era sobre todo jubilosa. Parece que los niños podían pasar parte de su tiempo con la familia, pero a partir de esa edad se les imponía una existencia de cuartel cada vez más estricta, que para los irenos asumía ya un carácter francamente premilitar. La organización de todo ello estaba a cargo de adultos y seguramente había maestros especializados en ciertas materias o actividades, como la música, el canto coral y la danza colectiva. Naturalmente, la educación física y el adiestramiento militar ocupaban un lugar prominentísimo y sobre todo se tenía cuidado de habituar a los jóvenes no solo a dormir en incómodas yacijas, a comer frugalmente y a resistir el frío y el calor, sino incluso a soportar graves penalidades y feroces palizas sin inmutarse. Por el contrario, parece que en la educación espartana ocupaban un lugar muy secundario la cultura literaria e incluso el alfabeto. Comentario aparte merece la educación moral, por un lado admirable, por el otro repugnante. Desde pequeño, el varoncito se acostumbraba a sentirse miembro de la comunidad y a enfocar toda su ambición en el momento en que habría de combatir por ella. Se le inculcaba el más profundo respeto por las leyes patrias, por los magistrados y por los ancianos. Pero también se le cultivaba con máxima eficacia el desprecio por los extranjeros y sobre todo el odio por las clases inferiores. Este odio se infundía con sistemas que hoy llamaríamos activos. Se alentaba a los niños a desenvolver actividades de pequeña guerrilla de terrorismo y espionaje contra los hilotas. Criptia. Se les consentía incluso el robo, a condición de que lo hicieran con destreza y probablemente de que respetaran los haberes de los ciudadanos libres. Esta actividad debe haberse tenido en mucho porque servía para completar la escasa alimentación. También las muchachas, educadas con sistemas análogos, se procuraba cancelar todo rastro de sensibilidad afectiva para convertirlas exclusivamente en madres robustas, prontas a preferir el bien de la patria por encima de los mismos hijos. Madres espartanas, capaces de entregar el escudo al hijo diciéndole, vuelve con esto o sobre esto. En resumen, la educación espartana, tal cual nos ha llegado y ha sido admirada desde la antigüedad, incluso por altos ingenios, es una típica educación de Estado totalitario, en el cual, como dice Plutarco, los ciudadanos se acostumbraban a no desear e incluso a no saber vivir solos, a estar siempre unidos como las abejas, por el bien común en torno a los jefes. Con la diferencia, diríamos, que las abejas viven de su trabajo, mientras los espartanos vivían del ajeno y de sus continuas guerras y correrías. Pero quizá Plutarco exagera. El sistema no parece haber tenido la eficacia que le atribuía. Desde el momento en que los espartanos adoptaron esta educación de cuartel, obtuvieron pocos éxitos, si se exceptúa la victoria sobre Atenas, que sin embargo los dejó extenuados de fuerzas y expuestos de ahí a poco a la tremenda humillación que fue la irreparable derrota a manos de los tebanos. Por otra parte, no fueron en modo alguno insensibles al lujo y a la corrupción. Las famosas mujeres espartanas, que se jactaban
de no haber visto nunca el humo de un vivac enemigo, la primera vez que lo vieron, poseídas del pánico, se comportaron peor que las mujeres de cualquier otra ciudad. Sin embargo, el sistema espartano siguió funcionando en el vacío, más rígido y feroz que nunca, incluso cuando Esparta estaba ya sometida a Roma, y aquel ya no era más que una atracción turística. En efecto, los extranjeros acudían de todas partes para presenciar, sentados en tribunas semicirculares hechas ex profeso, las feroces flagelaciones de los muchachos espartanos ante el templo de Artemisia Ortia. Aquella prueba de resistencia al dolor, llevada en ocasiones a extremos letales, ya no servía sino para provocar sensaciones en la muchedumbre de espectadores, como los espectáculos del circo. Termina la sección número 9, Esparta y su educación.